Muy bien, pues vamos a hablar ahora de esa idea clave titulada adiestramiento, capacitación y desarrollo. Antes que nada, me gustaría dejar constancia de que la formación o capacitación, como venimos denominando, va a tener una importancia crucial a nivel estratégico dentro de lo que es todo el área de recursos humanos. Porque, entre otras cosas, va a otorgar al capital humano, eh, digamos, una validez o una importancia suprema, ¿no? Lo va a convertir en un factor indispensable dentro de las organizaciones, ¿no? Que, por supuesto, una de las cuestiones que va a procurar es que haya un mejoramiento permanente, haya un reciclaje continuo, algo que supone el concepto de formación continua o capacitación continua que permita pues garantizar la productividad de la empresa, de la organización, ¿no? Es importante, bueno, que tengamos presente que la capacitación no es un gasto. La capacitación, la formación es un elemento clave para que las empresas puedan desarrollarse, ya que, entre otras cosas, como digo, no es un gasto, es una inversión. Y una inversión, pues podemos contemplarla como la renuncia a un bien concreto, aquí y ahora, en aras a conseguir algo mayor, algo de más valor en el futuro. Yo renuncio, pues, por ejemplo, a un capital ahora mismo, es decir, a un dinero que lo voy a invertir, es decir, que lo voy a poner porque el día de mañana voy a conseguir un retorno de esa inversión. ¿Vale? Es muy importante, en primer lugar, diferenciar eso. Inversión de gasto. La capacitación, la formación, no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Pues porque va a impactar en la mejora de la organización empresarial, en la mejora de la empresa. Pero también va a impactar en el beneficio de los empleados, en el beneficio de los trabajadores. Es muy importante tener presente, ¿no? Por tanto, bueno, cuando hablamos de adiestramiento, cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de desarrollo, es muy importante que distingamos los términos, porque no es lo mismo adiestrar que capacitar, que desarrollar. Digamos que el adiestramiento es una tarea que tiene un objetivo concreto, que es desarrollar las capacidades, desarrollar las habilidades, mejor dicho, perdón, las habilidades y las destrezas de los trabajadores, con una finalidad concreta, que es aumentar la productividad de un puesto de trabajo determinado. Normalmente de naturaleza física, es decir, de un carácter más obrero, ¿no? De manera que puedan, pues, por ejemplo, operar con máquinas, con equipos, en líneas generales, pues es el jefe inmediato quien nos va a mostrar cómo operar con una máquina determinada, ¿no? Cómo poner en funcionamiento un equipo, ¿no? O un proceso determinado, un sistema. Por tanto, hay que tener presente que, entre otras cosas, el adiestramiento, bueno, se encuentra incluido dentro de la capacitación. Es decir, la capacitación es más amplia que el adiestramiento. El mero adiestramiento, bueno, pues como digo, pues se suele dar dentro de la jornada laboral. Es decir, es una cuestión más circunscrita, bueno, al momento en el que se está trabajando. Si yo tengo que usar la máquina, normalmente la voy a usar en el momento del trabajo, dentro de la jornada laboral. ¿Para qué? Pues para, digamos, dar, otorgar la facilitación de cómo desarrollar las habilidades necesarias para, bueno, un trabajo, como digo, de carácter manual, operativo, es decir, que me permita, como acabo de decir, manejar máquinas, manejar herramientas, y como digo, pues va más dirigido a obreros o a trabajadores incluso no cualificados o no calificados, ¿no? En ocasiones, ¿no? También, bueno, pues tenemos que diferenciar del concepto, como decía, de capacitación, ¿no? La capacitación es más amplia. La capacitación, entre otras cosas, también puede ser fuera de la jornada laboral, no solo dentro, como ocurre con el adiestramiento, ¿no? Adiestrar, entre otras cosas, preparar a una persona para dar respuestas fijadas por otro. Es decir, cómo hacer uso de una herramienta determinada. Bueno, pues yo le digo a usted cómo hacerlo. Sin embargo, la capacitación es un concepto más amplio, perdón. Y se va a encontrar conformada por una serie de cuestiones que, bueno, no solamente va a ir indicada hacia el desarrollo de habilidades, hacia el desarrollo de conocimientos técnicos, sino también me va a permitir desarrollar competencias que tengan relación con la resolución de problemas.
O, por ejemplo, con las capacidades de liderazgo, las capacidades comunicativas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues como digo, la capacitación puede darse fuera de la jornada laboral. Imaginad que yo me voy a inscribir en un curso de liderazgo para responsables de empresas, ¿no? Pues a lo mejor la doy en una escuela de negocios y no es en mi horario laboral. Puede ser un sábado, puede ser un domingo. Domingo es menos habitual, pero puede ser un sábado o puede ser por las tardes, ¿no? También, bueno, como digo, la capacitación se puede dar para ocupar, por ejemplo, un puesto distinto al que hacemos ahora, al que desempeñamos ahora. Es decir, para prepararme para un ascenso o para un traslado de funciones o de puestos. O también, bueno, me puedo capacitar para poder ingresar a un puesto de trabajo en el que no estoy en este momento. En definitiva, la capacitación permite proveer, digamos, una información que me permita construir un conocimiento de un modo teórico en, digamos, una cuestión administrativa o en una cuestión científica o de liderazgo o de comunicación, como acabamos de decir. Va más, digamos, dirigida a trabajadores cualificados, a técnicos o a supervisores, que a trabajadores de carácter manual, ¿no? Aquí es interesante conocer un aforismo anglófono, ¿no? En inglés, que son los blue collar workers, o trabajadores de cuello azul, y white collar worker, es decir, trabajadores de cuello blanco y de cuello azul, es decir, aquellos que están más involucrados en cuestiones de operarios, ¿no? De obreros, ¿no? De ahí lo de azul, de un mono azul, o aquellos que están más, digamos, involucrados en labores administrativas o de oficina, que suelen ir con camisas, ¿no? Es decir, no van con un mono, ¿no? De ahí la diferencia entre blue collar worker y white collar worker. Por último, bueno, pues es importante conocer la diferencia que existe, bueno, entre todos estos términos, incluyendo pues el desarrollo. El desarrollo va, bueno, más orientado concretamente hacia gerentes, ¿no? Hacia ejecutivos, ¿no? Personas que van a estar en las funciones directivas o de comandar una organización. De ahí que, bueno, pues tengamos digamos, la diferencia respecto a las anteriores cuestiones como el adiestramiento y la capacitación, que entre otras, bueno, pues, como digo, va a tener un objetivo básico, que es el desarrollo de los directivos, que al fin y al cabo, pues va a redundar en una mejora de la organización. Si yo como directivo soy capaz de ejercer un liderazgo que permita que los mandos, que los jefes, que los trabajadores trabajen de un modo más productivo, más relacionados entre sí, pues va a tener también una mejora en la productividad. Pero no solo en la del propio gerente, la del propio directivo, sino en el de toda bueno, pues la organización, ¿no? En definitiva, bueno, y resumiendo, digamos que la formación de trabajadores es una cuestión muy variada, pero los términos que habitualmente se emplean, especialmente en Latinoamérica, son los de capacitación, adiestramiento, desarrollo y formación. Y bueno, tienen sus matices. A mí siempre me gusta, por concluir un poco esta idea clave, distinguir entre adiestramiento y entre educación o formación en el sentido amplio. Adiestrar a una persona es prepararla para emitir respuestas prefijadas por otra persona. Por ejemplo, yo le enseño a usted a pilotar un avión, eso es adiestramiento. Tengo que saber cómo poner los flaps cuando voy a despegar, cómo tirar hacia arriba, cómo, digamos, bueno, pues poder navegar. Es decir, tengo que dar unas respuestas prefijadas y que, bueno, me van a adiestrar en el funcionamiento de una máquina. Digamos que educar, formar, va más allá. Formar a una persona es prepararle para emitir sus propias respuestas, no solamente respuestas prefijadas por otro, sino cómo desenvolverme en situaciones no previstas, cómo puedo tomar decisiones. Por tanto, importante tener todas estas diferencias claras y que tengamos presente, como he dicho al principio, que la formación, que la capacitación no es un gasto, sino una inversión. Hasta aquí esta idea clave. Muchas gracias y continuamos con el estudio de la asignatura.